Con la obra artística El rapto del pintor francés Paul Cézanne del año 1867, damos comienzo al tema El perfil del violador. El concepto psicológico psiquiátrico, conforme a los profesionales en esas áreas, es a partir del paradigma de un individuo con fallas en el proceso de socialización de la sexualidad. El acto de violación es una conducta aprendida consecuente con una concepción errónea de la relación sexual y de la división de roles. Características generales de los agresores sexuales. Primero, el uso de mecanismos cognitivos dirigidos a autojustificar su conducta, sea por la negación, sea por culpabilizar a la víctima. 2. Capacidad de empatía muy limitada, esta capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro. 3. Presentar un aparente buen ajuste al entorno. 4. Poseer buena imagen en su medio. Y 5. En su mayoría son individuos de buena inteligencia. Según el profesor Vicente Garrido, los que dentro de las variedades de agresores sexuales tenemos los que solo presentan este tipo de conducta desviada, esto es que solamente cometen este tipo de delitos o esta forma de transgresión al orden jurídico, y los que tienen una conducta delictiva amplia, y la violación o la agresión sexual es un acto más de ese estilo de vida antisocial. Las motivaciones psicológicas reconocidas de un agresor adulto son de 3 tipos. Vamos a analizar la tipología de Groth y colaboradores, esto es el agresor sexual por poder y odio. 2, la tipología Knight y Prentke, que es el rapista modelo 3 del Centro de Tratamiento de Massachusetts. Y 3, la clasificación de Canter de las temáticas predominantes. Tipología de Nicholas Groth. En todos los casos estudiados están presentes 3 componentes: poder, odio y sexualidad. Uno de los componentes siempre predomina sobre el otro y la sexualidad es utilizada como expresión de ello. Dentro de los subtipos de la clasificación de Groth encontramos los generados por Robert Hasselwood y Anne Borges: violador por poder y violador por odio. Violador por poder presenta las siguientes características: pocas habilidades de negociación y de intercambio interpersonal, sentimientos de inadecuación e incomodidad sexual y general. La sexualidad se transforma en una forma de expresión personal, centro de la autoimagen y autoestima del individuo. La violación o el abuso sexual es el modo de reafirmar su identidad, su fuerza y potencia. Prueba su competencia. La experiencia la vive con cierta ansiedad, con excitación y un placer o goce anticipado. Tiene un gran desborde de esa fantasía y luego es desilusionante el hecho en sí, ya que nunca presenta las características de la fantasía misma que la había pergeñado. Las agresiones se vuelven repetitivas, y aquí es donde comienza lo que llamamos la serialidad criminal, o pasa a ser un criminal de comportamiento sistemático. A medida que se repiten los hechos va a incrementar su agresividad. En cada hecho entra en un grado de desesperación al no alcanzar la fantasía previa que había concebido. El objetivo de estos individuos es el control, no la degradación de la víctima. Por eso vamos a encontrar pocas lesiones en la víctima y gran cantidad de preguntas que nos manifiesta la víctima sobreviviente sobre su desempeño, cómo estuvo, qué le pareció, etc.
y esto genera en el individuo expectativas de ulterior contacto. Esto nos ha permitido en varios hechos de esta naturaleza llegar a la aprehensión del individuo, ya que ha pretendido concertar citas con la víctima o buscar un nuevo encuentro, y esto lo ha llevado a que le enrostráramos la acción de la policial y judicial mucho antes de lo esperado en algunos casos. Puede presentar impotencia o eyaculación precoz. El acto del delito mismo reafirma su identidad y niega sus sentimientos de inadecuación, vulnerabilidad y rechazo. Intenta convencerse que fascinó a la víctima cuando en realidad no lo ha logrado, y él tampoco termina creyéndolo. Existen de estos individuos, o de esta clasificación de individuos, dos subtipos: el violador por poder asertivo y el violador por poder reasegurado. Violador por poder asertivo, lo que llamamos con seguridad y fuerza. La violación es igual a habilidad y dominio, se siente con derecho a tomar a las mujeres por ser el hombre, o sea, por considerarse de alguna manera un individuo con cierta superioridad sobre ellas. La violación es una forma de mantener a su mujer interior en línea. O sea, estos individuos presentan severas o severísimas fallas en cuanto a su identidad sexual. Violador por poder reasegurado, la segunda clasificación. Viola para resolver dudas relacionadas a su masculinidad. Dispondrá de una mujer en posición controlada y desvalida. Se asegura de este modo el no rechazo, que es algo que él siempre tiene en expectativa. Reafirma de este modo su potencia y fuerza sexual, y tiene en general ausencia de remordimiento por el crimen cometido. Violador por odio. Este individuo expresa ira, desprecio y odio por la víctima. Numerosas agresiones corporales y actos degradatorios. Utiliza más fuerza que la necesaria para el sometimiento. Busca desquitarse de rechazos previos en su historia. El sexo es un arma y la violación es el medio. Ve lo femenino como objeto desagradable. Vivencia degradante el acto coital. No ve en el mismo satisfacción más allá de la denigración que le genera a su víctima. Tienden a ser episódicas o esporádicas sus actividades criminales. La ira hacia la madre es desplazada hacia lo femenino. Existen de esta variedad de violadores dos subtipos: violador por odio-castigo y violador por odio-excitación. Violador por odio-castigo. Comete la violación como expresión de hostilidad e ira. Su motivación es la venganza. Su meta la degradación y humillación de la víctima. Llega a ser brutal. Ataca por sorpresa. Usa lenguaje abusivo. Desgarra. Rompe prendas y lesiona a la víctima. Esto lo vamos a evidenciar tanto en la víctima sobreviviente como lamentablemente muchas veces en el cadáver. Violador por odio-excitación. Es algolácnico, o sea, la recepción del dolor o el ejercerlo sobre otros es lo que persigue. Tiene un claro sadismo, tortura a la víctima física y psicológicamente, y lo erotizado es la agresión, no el hecho de la actividad sexual con o sin penetración. Estos individuos pueden llegar al crimen sádico. La variedad del Centro de Tratamiento de Massachusetts, de los Estados Unidos de América. La tipología de Knight y Prentke, de que hablamos al principio de esta presentación, es el rapista o violador modelo 3. Esto proviene del programa taxonómico del Centro de Tratamiento de Massachusetts. Surge como consecuencia de la heterogeneidad de los agresores sexuales.
Esto tratamos de dejarlo bien claro porque cuando se habla de agresores sexuales o violadores se piensa en un universo de un solo tipo de individuos, de una población perteneciente a un único comportamiento o a una única motivación. Esto es absolutamente inexacto. Procura perfiles útiles para la búsqueda de violadores potenciales y generar líneas investigativas criminológicas y tiene un fin a la vez que preventivo, asistencial en el tratamiento intrapenitenciario de los agresores sexuales. Existen en el Centro de Tratamiento de Massachusetts 3 categorías o clasificaciones, lo que se llama el violador oportunista, el violador enojado, el violador por preocupación sexual y el violador vengativo. Violador oportunista, sus características: acto impulsivo generado por factores situacionales, poca influencia de la fantasía o de emociones displacenteras. La violación es un comportamiento, entre otros, antisociales en su vida. Existen 2 formas en función de su nivel de competencia sexual. Mayor competencia a inicio en adultez, menor competencia a inicio en la segunda infancia y o adolescencia. Aquí es donde comienza a cometer sus crímenes. Su motivación primaria es una ira global e indiferenciada que invade todas las áreas de su vida. Larga historia de comportamiento antisocial que se puede percibir inclusive desde la adolescencia. Busca causar gran sufrimiento físico y psíquico. Puede llegar al homicidio sádico y tiene antecedentes en su historia de abuso sexual infantil. O sea, él ahora es victimario, pero alguna vez ha sido víctima. Violador por preocupación sexual, características. Individuo con una preocupación sexual permanente. La agresión puede o no estar sexualizada. O sea, podemos no tener evidencia de las lesionologías típicas del delito contra la integridad sexual, esto es lesiones genitales, paragenitales y extragenitales. Admite las variantes de sádico y de no sádico. En el sádico existe una distorsión entre lo sexual y lo agresivo. Se subdivide a su vez en los tipos manifiesto y encubierto, según pasen a la acción o solo queden en fantasías compensatorias, que obviamente no vamos a evidenciar en la comisión de delitos de los que investigamos cotidianamente. En la variante del no sádico, la motivación son sus sentimientos de inadecuación e inferioridad sexual. Puede tener alta o baja competencia social, o sea, lo podemos encontrar a este individuo en cualquier estrato. Violador vengativo. Las características de este individuo: su motivación primaria es una rabia misógina, o sea, siente o demuestra animadversión o rechazo hacia las mujeres. El odio es exclusivo hacia las mujeres. Busca causar daño, degradación y humillación. La agresión termina antes de la penetración, la cual muchas veces no se realiza por medio natural, porque precisamente lo que busca es generar el mayor sufrimiento posible. Gran cantidad de lesiones sexuales independiente del acto coital. Aquí es donde vamos a encontrar probablemente mordeduras en el pecho o en el cuello o en el rostro u otro tipo de lesiones de alguna gravedad. Tipología de Canter, de las temáticas predominantes. No se centra en las motivaciones, sino que busca variables estadísticas empíricas. Propone centrarse en los comportamientos referidos por las víctimas, llevando así un sistema de clasificación conductual de los agresores sexuales. El tema central de sus investigaciones es que el trato a la víctima fue como el que se da a un objeto impersonal. Cosificación. Identifica 5 patrones conductuales. El factor intimidad busca compensar la inhabilidad del sujeto para establecer relaciones normales con una pareja. El factor sexualidad, el elemento esencial es la relación copulatoria. Factor violencia,
coincide con Groth en la variante poder y odio. Factor impersonal, la víctima no es un otro, sino un objeto. De nuevo la cosificación presente. Factor criminal, se suman otros comportamientos criminales sin fin sexual. O sea, estamos, como decía Garrido, individuos que tienen una conducta delictiva amplia, donde el delito contra la integridad sexual no es otra cosa que una forma más de transgresión al orden social. Variables correlacionadas, la hostilidad es el estilo agresivo y obligan a la víctima a tomar un rol activo. Control, procura impedir la denuncia y además el control acompaña la dominación permanente. Robo, se llevan objetos como fetiches que muchas veces le recuerdan el hecho, lo vivencian nuevamente, inclusive con actos masturbatorios, etc. Implicación, intento de involucrarse con la víctima y establecer a partir de allí una relación. Esto es común a las diferentes clasificaciones de los agresores sexuales. Puede estar presente o no cualquiera de estas características. Parafilias. La parafilia es el trastorno sexual cualitativo caracterizado por actividad sexual con humanos con sufrimiento propio de pareja, por ejemplo el sadomasoquismo, uso de objetos no humanos para la excitación sexual, actividad sexual reiterada con parejas que no aceptan el tipo de relación planteada, o la actividad sexual con menores o con mayores en la tercera edad, que tenemos la variante de la pedofilia y la gerontofilia. Así tenemos lo que se plasma como personalidad psicopática sexual. Finalmente queda el crimen sádico que hemos publicado junto al doctor Daniel Silva en el año 2002, que es el simbolismo sexual homicida. Se mata para provocar la sexualidad. El fetichismo homicida, se mata para la obtención de un fetiche, o la necrofilia homicida, se mata para tener acceso sexual a un cadáver. Agresores sexuales. Pero finalmente, no nos olvidemos de la víctima. Hemos desarrollado ampliamente todas las variedades de agresores sexuales. Pero recordemos siempre a la víctima, que es el sujeto más desvalido, el sujeto sufriente en esta ecuación llamada víctima-victimario.